¿Qué onda, mis maestros de la conciencia? Vamos a ver fragmentos de una enseñanza desconocida. El hombre es una máquina. Todo lo que hace, todas sus acciones, todas sus palabras, sus pensamientos, sentimientos, convicciones, opiniones y hábitos son resultados de influencias exteriores, de impresiones exteriores. Para sí mismo el hombre no puede producir un solo pensamiento, una sola acción. Todo lo que dice, hace, piensa, todo le sucede. El hombre no puede descubrir nada, no puede inventar nada, porque todo le sucede. Es una máquina. Es una idea central de Cuarto Camino. En Tontequidad es cuando don Juan Matos agarra y le dice a Carlitos Castaneda, están en el parque de la Ciudad de México y le dice, todas las personas que observas alrededor son tonales, ¿o no? Observarlas desde el punto de vista de que tienen una descripción del mundo de acuerdo a las creencias que les han sido implantadas, ya sea por su situación familiar, por el tonal de los tiempos, por lo que ellos, el entorno y la atmósfera en la cual se mueven. Y acá G menciona sobre pensamientos, sentimientos, opiniones y hábitos. El resultado de todas esas influencias exteriores hace que una persona sea una máquina repetitiva, un conjunto de hábitos, de influencias exteriores, que muchas veces esos hábitos exteriores ni ellos mismos los quieren, ¿no? Sino son el producto de una cadena familiar. Bien, todo le sucede. Los movimientos populares, las guerras, las revoluciones, los cambios de gobierno, todo eso sucede en una máquina. Él no puede hacer absolutamente nada. Si usted lo comprende, no será más fácil de hablar. Pero una cosa es captar con el intelecto que el hombre no puede hacer nada y otra sentirlo con toda la masa. Estar realmente convencido que es así y no olvidarlo jamás. Sentirlo, ponerlo en práctica a través de la observación de sí mismo, o el acecho, como lo plantea don Juan Matos, acecharnos a nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos, nuestros hábitos, nuestras rutinas, como en transcurso del día, qué es lo que hacemos y de todas las cosas que hacemos, qué realmente pertenece a nuestro ser interno y que realmente pertenece a las influencias exteriores. Que esas influencias exteriores pueden ser opiniones, pensamientos infiltrados por nuestros familiares, por nuestros maestros, por nuestros jefes, por nuestras parejas, por nuestros círculo donde nosotros nos rodeamos, por influencia del tonal de los tiempos, por las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación. Realmente, ¿cuál es el sentir de nuestro ser interno? ¿Y cuál es el sentir de nuestro ego mecánico? Trate de comprender. Una de las formas de que ponía de ejercicio Carlitos Castaneda era observar las noticias sin reaccionar, sin reaccionar. Es decir, tú te sientas y observas las noticias de tu país o del lugar donde tú vivas, locales, estatales o nacionales o mundiales, y las observas, pero sin reaccionar, sin irte a ninguno de los dos polos, ¿no? Izquierda, derecha o centro, sino simplemente ver sin juzgar. Ahí te vas a dar cuenta de qué tan mecánico es uno. La hora de comer, cuando nosotros comemos, cómo comemos, observar todos nuestros hábitos en el transcurso del día. Trate de comprender lo que digo. Todo depende de todo. Todo está relacionado, no hay nada separado. Por lo tanto, todos los acontecimientos siguen. El único camino que puede tomar si la gente puede cambiar, todo podía cambiar, pero son lo que son. Y por lo tanto las cosas también son lo que son. Para ser hay que ser.
Y ante todo hay que comprender lo que significa ser. ¿Sí? En términos del cuarto camino está el saber, el conocer. Hay mucha gente que no tiene un conocimiento de sí mismo, no tiene saber. Entonces esa persona está dormida completamente. Vive las influencias exteriores del mundo. Lo que le dice la televisión, lo que le dicen las redes sociales, lo que le dice la comadrita, lo que le dice la señora de la esquina. Es decir, no tiene capacidad de pensar, no tiene capacidad de sentir realmente, de estar vivo, sino es una hoja a merced del viento. Entonces, cuando uno empieza a saber, pasa al hacer, a experimentar ese conocimiento para ver si realmente es cierto. Y una vez que pasa del saber al hacer, el conocimiento que realmente es cierto, ya cuando utiliza lo que es el discernimiento de que sí me funciona, que sí tiene corazón, que no tiene corazón, para mi camino, entonces pasa el ser, el vivenciar ya ese conocimiento en el transcurso de nuestra vida. Bien, luego uno aprende, luego uno debe de aprender a decir la verdad. La verdad es muy importante dentro del camino, porque si no hablamos con la verdad, pues muchas veces estamos ocultando a nuestro ego, lo estamos encubriendo. En la mayoría de los casos creen que dicen la verdad y sin embargo mienten todo el tiempo, tanto cuando quieren mentir como cuando quieren decir la verdad. Mienten continuamente, se mienten a sí mismos y mienten a los demás, pero no pueden comprenderse porque no pueden dejar de mentir. Para decir la verdad hay que llegar a ser capaz de conocer lo que es la verdad y lo que es la mentira ante todo en sí mismo. Cuando nos estamos mintiendo y cuando nos estamos diciendo la verdad. Es un hombre débil, me dijo. Las personas sirven de él inconscientemente, por supuesto. Y esto es así porque él las considera. Si no se considerase todo sería distinto. Ellas mismas serían distinto. Me pareció extraño que un hombre no tuviera que considerar al prójimo. ¿Qué quiere usted decir con esta palabra de considerar? Le pregunté. A la vez lo comprendo y no lo comprendo. Esa palabra tiene una significación muy diferente. Es todo lo contrario, dijo G. Es una palabra y no tiene en sí una significación. G llamaba a considerar a la actitud que crea una esclavitud interior, una dependencia interior. Considerar la opinión de nuestros semejantes, el pobrecito de mí, todos esos aspectos de nuestra psicología interior son muy importantes de aprender a observar cuando se realiza un acto y estar pendiente. Ay, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Ay, pobre de mí. O exaltación de mi ego, de mi importancia personal. Todo eso es necesario observarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque pues ahí se va una fuga de parte de nuestra energía interna. Él creaba situaciones que harían más difícil la conversación, como si quisiera pedir un esfuerzo adicional. Esa es una de las técnicas de Gel, que no todo lo daba peladito y en la boca, sino que pedía un esfuerzo o un super esfuerzo, ¿sí? Que no se considerara uno de que, ay no, no puedo, ay no, pobre de mí, ay no, es que tengo que realizar estas cosas y todavía necesito ir a las pláticas de G, no, ya no me va a dar tiempo. Esa falta de consideración de sí mismo, esa pereza y esa falta de esforzarse a sí mismo era todo lo contrario al método de Gurdjieff. Dice, ¿qué es una guerra? La guerra es el resultado de las influencias planetarias, el choque de esas influencias planetarias que llegan a la Tierra y esas influencias mueven lo que es los centros del ser humano.
En alguna parte de ahí arriba, 2 o 3 planetas se han acercado demasiado y resultan en tensión, las famosas alineaciones planetarias. ¿Ha notado cómo se tensa usted cuando un hombre le roza? En una verdadera estrecha, entre los planetas se produce la misma tensión. Y acá nosotros lo podemos comprobar con el influjo lunar, cuando es luna llena, luna nueva, menguante, creciente, cómo se encuentra nuestro estado de ánimo, cómo están nuestras relaciones con el influjo lunar. Hay que checarlo. Para ellos quizá no dura sino 1 o 2 segundos, pero aquí sobre la Tierra la gente comienza a matarse y continúa la matanza durante años. En todo este tiempo les parece que se odian los unos a los otros, o quizá que es su deber destrozarse por algún propósito sublime, o bien que deben de defender algo o alguien y que es noble hacerlo o cualquier cosa por el estilo. Son incapaces de darse cuenta hasta qué punto son simplemente peones sobre el tablero de ajedrez. Se atribuyen una importancia, se creen libres de ir y venir a su antojo. Es decir, aquí que nos habla de esa influencia ya no exterior entre nosotros, sino esa influencia planetaria, sin tocar a los cromocratores, ¿no? Los que menciona en Relatos de Belcebú a su nieto, los constructores de planetas. Dice, se creen libres de ir y venir a su antojo. Piensan que puede decir y hacer esto o aquello, pero en realidad todos sus movimientos, todas sus acciones son el resultado de influencias planetarias. Por sí mismo no tienen ninguna importancia. Que tiene el papel importante es la luna. Pero hablaremos de la luna más adelante. Basta comprender que ni el emperador Guillermo, ni los generales, ni los ministros, ni los parlamentos tienen significación alguna, ni hacen nada. En esta gran escala, todo lo que sucede está regido desde el exterior, sean las combinaciones accidentales de influencias o sean por leyes cósmicas generales. Hasta ahí le vamos a dejar. Las influencias, fragmentos. Las influencias planetarias en las cuales se ve movido la raza humana, sin importar de qué continente se encuentre, se puede observar con los signos zodiacales, ¿no? Como la influencia de cada planeta está marcada por una tendencia psicológica, emocional y motriz de los signos zodiacales. Los más básicos, de los que son de Aries, Sagitario, Cáncer, Virgo, cualquiera de los 12 signos, ¿no? Cada cultura tuvo su calendario y su característica, ¿no? Calendarios como los mayas, los aztecas, los celtas, los chinos, ¿no? La utilización de los animales y las características. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo lo plantea G, que el comportamiento del ser humano está influido por las influencias planetarias y está influido por el influjo lunar. Y en base a eso, pues todo le va sucediendo. Hay entonces 12 influencias muy importantes. El tonal de los tiempos, es decir, las influencias exteriores de las personas, de la sociedad que le toca vivir, de los padres, de su árbol genealógico y las influencias planetarias cósmicas. El cuarto camino trata sobre lograr esa libertad de ese tipo de influencias, tanto terrestres como planetarias. Ser libres. Lo que don Juan le llamaba alcanzar la libertad total, ir más allá del águila. Pero ¿qué es el águila? Fuerza, Master.